Sandra Cohen, entonces, ella es psicoanalista, docente. ¿Te gusta que te digan tuitera? Leí por ahí. ¿Puede ser? No, no es que me guste, pero no me molesta, quiero decir. No, no me molesta. Actualmente estás presentando tu segundo libro, y sin embargo, El amor. eh, Sí. la idea es conversar un poco acerca del psicoanálisis y sobre todo sobre este último trabajo. Bueno, como no, gracias por la invitación. Y para comenzar, preparando la entrevista, me acordé de una frase de Pedro Saborido. Él dice que el rock está dentro del sistema, pero en el patio. Claro, uno accede a las producciones por medios obviamente capitalistas, pero hay algo de un lenguaje que posee que nos invita a pensarnos desde otro lugar. ¿Pensás que pasa algo parecido con el psicoanálisis? Esto de estar en el sistema Sí. pero en el patio. Sí, está muy bien. Sí, yo creo que sí, porque me parece que es un poco un lugar común suponer que el psicoanálisis no está en el mercado, digo, ¿no? Porque obviamente que está en el mercado, está en el capitalismo, porque no hay por ahora una fuera de eso, pero sí me parece que hay modos y modos de estar incluso adentro, ¿no? Efectivamente me parece que el patio es una afuera respecto de ese adentro, no respecto de estar afuera de todo, porque es imposible. Entonces sí, me parece que la propuesta del psicoanálisis es esa, es no solo cuestionar esos modos de estar en el sistema y en el mercado, sino intentar poner cierta resistencia a esa mercantilización de todo, ¿no? Que es el modo en que el sistema termina eh, agarrándose todo y tomándolo todo. Me parece que sí, pero como vos decís, estamos adentro, digamos, me parece medio un lugar, un principio diría impreciso decir que no estamos adentro. Tengo entendido que tu primer acercamiento al análisis fue como analizante. Siempre, sí. Te quería preguntar cómo fue el salto de ingresar al mundo del análisis desde ese lugar de analizante a decir, bueno, esto es lo que quiero hacer. Mira, me parece que justamente cualquiera que pretenda estar en el psicoanálisis solo puede estar como analizante. Quiero decir, la gente que no se analiza, pero que habla de psicoanálisis, me parece, no, hay de todo. Hay gente que no analiza y habla de psicoanálisis, y hay gente que no se analiza y habla de psicoanálisis. Digo, y entonces me parece que ahí lo que se arma es la pregunta por qué es el psicoanálisis. ¿Es una teoría, es un conocimiento, es una filosofía? ¿Es un discurso? O sea, ¿qué es eso? Para mí es una praxis, para mí y para muchos, digo, ¿no? Y en ese punto, esa praxis implica la experiencia analítica, primero porque es una cuestión medio obvia, como, no primero en términos de condición necesaria, pero también de condición necesaria, que es atravesar un análisis. Eh, no hay modo de dedicarse al psicoanálisis sin haber atravesado o estar atravesando un análisis, no hay modo, me parece que eso es como una especie de, no sé, no me lo imagino, no sé, no se me ocurre. Del mismo modo que hay una cantidad de gente que habla de psicoanálisis y nunca escuchó a un paciente, entonces también eso a mí me llama la atención, que es desde qué lugar se habla. Entonces, ¿desde qué lugar se habla? En general uno habla, o yo por lo menos hablo desde el lugar de analizante, de paciente, porque cuando uno toma la palabra, en general, no digo que siempre lo haga, digo que en todo caso creo que lo hago desde ese lugar por la relación al saber que yo establezco, que es el psicoanálisis, no es un saber que yo pueda transmitir estrictamente desde un lugar de, ¿cómo decirlo? No es sin ese decir que se pone en juego en un análisis que yo transmito el psicoanálisis. Eso me pasa a mí en particular, no digo que haya que hacerlo así, digo, vos me estás preguntando a mí. Entonces digo, hay una cantidad de gente que no, que ocupa otra posición enunciativa en relación al saber. Entonces está, por ejemplo, en el lugar de especialista, ¿no? Y habla desde ese lugar. Bueno, para mí no, yo cuando hablo no hablo desde el lugar de especialista porque no lo soy, porque no me interesa hacerlo, porque no creo que eso exista tampoco en el psicoanálisis, sino desde lo que la experiencia analítica hizo y sigue haciendo en mí.
el pasaje fue, digamos, no sé, yo me analicé siempre, la verdad es que tengo que agradecerle a mis padres que en algún momento entendieron que yo tenía problemas y me mandaron a un analista, no me mandaron al psicólogo, me mandaron a un psicoanalista, por suerte, eh, y alojaron de algún modo esa demanda de análisis mía, digo, porque efectivamente ahí había una demanda de análisis, dado que la fui construyendo y seguí analizándome siempre. Fui cambiando de analistas, por supuesto, y fui eligiendo hasta este análisis que tengo ahora, que me parece que para mí ya está, digamos, no cambiaría de analista en este momento. Me parece que, al igual que en el amor, uno va eligiendo analistas según una cantidad de cosas y el mismo análisis va afectando esos modos de elección también. Entonces, no sé, alguna vez pensé que no recuerdo el momento en que dije me voy a dedicar a esto porque nunca, no sé cómo decirlo, nunca estuvo en cuestión, no sé, fue como una especie de continuidad entre mi propio análisis y el querer habitar ese lugar de analista. No sé, no tengo recuerdo de decir yo quiero ser psicoanalista. El psicoanálisis como que era parte de mi vida entera. Seguro, seguro. Hace un tiempo, con respecto a eso, vos mencionabas en un conservatorio que en la escucha analítica el analista debe desprenderse de los saberes para darle lugar a la palabra del otro. Te quería preguntar si eso es algo que se aprende en la formación académica o es algo que cada analista debe descubrirlo a partir de su propia experiencia, digamos. No, me parece que nada, a ver, no nada, quiero decir, la formación académica es una cosa, la formación del analista es otra. Y eso hay que, digo, hacer una maestría en psicoanálisis no te convierte en analista, ¿no? Me parece que en eso el psicoanálisis y las posiciones de Freud y de Lacan son clarísimas. Un analista no tiene por qué pasar por la universidad tampoco, especialmente. Hay un montón de psicoanalistas muy conocidos y muy buenos analistas en términos de cómo piensan el psicoanálisis que nunca pasaron por la universidad, digamos. Me parece que la formación del analista tiene que ver con el propio análisis, con efectivamente el estudio, pero el estudio no necesariamente dentro de lo que es el discurso universitario y, bueno, las supervisiones, etc. Pero yo diría que ese es el gran, digamos, el gran quiebre de Lacan, cuando Lacan dice de cualquier psicoanálisis sale un psicoanalista. No es que uno va acumulando seminarios de maestría y entonces va siendo cada vez más psicoanalista. Eso que vos preguntás respecto de cómo hacer para resistirse a no poner lo de uno al analizante, eso es algo que no se aprende en la academia para nada, tampoco se aprende en los libros estrictamente. No estoy diciendo que no haya que leer, digo que no es un aprendizaje porque de ese orden, no es una relación a ese saber, es justamente un saber que se extrae del propio análisis. Y no tiene nada que ver con el conocimiento en todo caso, ¿no? Incluso yo diría al revés, sin un buen análisis, buen en el sentido de atravesar ciertas cuestiones, tampoco se puede leer. Digamos, ¿no? Se puede repetir, se puede llenarse la boca de, como dice Freud, del argot del psicoanálisis y parecer psicoanalista, pero después la posición del analista no tiene nada que ver ni con ser ni con parecer. Tiene que ver con un acto que es inédito y que es en ese momento y que no se puede estrictamente transmitir como si fuera un conocimiento. No es acumulativo tampoco, o sea, No, 20 años de experiencia no. no. No es un saber acumulativo. ¿Por qué? Porque justamente cada encuentro con cada analizante es en algún sentido inédito. Porque es un encuentro con otra cosa distinta, y además en esto también Freud fue taxativo. Por eso es tan difícil la posición del analista.
es muy difícil y no tiene que ver con que uno pasaron 25 años y uno ahora está canchero en la transferencia. Me parece que no, que ese es un prejuicio. Cuando se dice un analista experimentado, para mí es una especie de oxímoron, porque ¿qué quiere decir experimentado? A lo sumo uno podría decir, bueno, digo, uno no está a salvo de mandarse una macana 30 años más tarde de que empezó a atender, ni al revés, tampoco tiene imposibilitado tener una intervención muy buena a los 25 años, digamos, no tiene que ver con la experiencia a que se acumula, no es eso, porque cada encuentro con cada analizante es inédito. Es inédito no solo porque es una persona nueva, sino porque cada vez es inédito. Eso es la transferencia. Y Freud es taxativo, ¿no? Y dice varias cosas en relación a eso. Dice, olvídese de la teoría, sáquese de la teoría de la cabeza a la hora de escuchar, porque la teoría si no obtura la posibilidad de escuchar. Este saber del que hablabas vos hace un rato también es un saber del que hay que despojarse, pero además decía algo muy interesante, que es el saber que uno extrae de un caso no sirve para el siguiente. Porque aunque vengan dos pacientes con la misma problemática, por decirlo de algún modo, con la misma presentación sintomática, uno no interviene del mismo modo entre un paciente y el otro, porque uno no trata con con clasificaciones, con nomenclaturas, o sea, el médico trata todas las, no sé, todas las dermatitis igual, no sé, el médico trata todos los síntomas igual. Me parece que no importa de qué sujeto se trate en relación a ese síntoma. La singularidad del síntoma en psicoanálisis es esa, ¿no? Que es la presentación aparentemente igual del mismo síntoma, por ejemplo, miedo a subirse a un avión, para decirlo, no sé, vienen dos pacientes con miedo a subirse a un avión y uno no tiene un kit de intervenciones para la gente que tiene miedo a subirse a un avión. Eso es lo que hacen las demás terapéuticas, ¿no? Como las teorías cognitivas conductuales, la psicología, es decir, qué relación establece el analista con el síntoma y qué concepción de síntoma tiene. Porque además para el psicoanálisis el síntoma es parte de la transferencia, o sea, no es sin la transferencia que un síntoma puede conformarse ahí. Y en ese sentido, y para meternos también de a poco en el tema del libro, vos al inicio del libro decís que la decisión entre el saber y el decir es acaso uno de los fundamentos del psicoanálisis. ¿Cómo pensás esta diferencia y qué se juega de ella también en el amor? Creo que eso tiene que ver con lo que hablábamos al principio de desde qué posición uno, no es que sea voluntario, ¿no? No es que uno dice, bueno, yo voy a hablar así, yo voy a hablar así, pero lo cierto es que uno va estableciendo relaciones con el decir y con el saber. Eh, el saber no es una sola cosa, habría que ver, bueno, digo, también, ¿no? No es el saber. Hay saberes y hay modos de pensar el saber, pero básicamente la experiencia del análisis es que uno habla y no sabe lo que está diciendo. Porque si uno supiera lo que está diciendo, entonces no necesitaría un analista, digo, ¿no? Que pueda puntuar ahí lo que se está diciendo. Entonces, poner en juego un decir es efectivamente asumir que uno no sabe lo que está diciendo. Entonces el saber en todo caso será un efecto, pero no podría nunca estar anticipado. Me parece que eso funciona igual en el amor, que es uno no puede saber qué es el amor, porque el amor es una contingencia, es un acontecimiento, y cuando aparece, cuando irrumpe, diluye justamente todos esos saberes que uno tenía o todas esas referencias y puntos fijos de donde uno se iba agarrando. Entonces me parece que en ese sentido podrían relacionarse una cosa y la otra. Te escucho y hay como que tener una buena gestión de la incertidumbre, ¿no? Pienso en el subtítulo del libro, El elogio del incierto. Eh, Sí, no sé qué pensás vos, pero pareciera que estamos en una época donde hay una poca tolerancia
a la incertidumbre. ¿Cómo crees que el sujeto de esta época lo gestiona, lo trabaja? Sí, y más lo estamos viendo ahora con la pandemia, que uno podría decir, si algo es la pandemia es incertidumbre, pero como vos decís, ya venía, ¿no? Venía viendo pistas antes de la relación de cierta, vamos a ser un poco burdos y un poco generalistas, subjetividad de la época en relación a la incertidumbre, que es, yo creo que la relación que había entre, bueno, por lo menos de eso creo que me ocupé en el libro, que es qué se hacía con lo incierto del amor, que es todo el tiempo se lo está asediando al amor, eh, queriendo saber qué es, cómo es, cuándo es amor y cuándo no es amor, si es tal cosa no es amor, si es tal otra no es amor, clasificando, nomenclando, adjetivando. Me parece que efectivamente todo eso que se va acumulando alrededor, que se va acumulando alrededor de las concepciones del amor son una manera de no querer saber eso que implica efectivamente un no saber radical. Eh, es no querer enterarse de lo incierto, es no querer enterarse de que cuando el amor irrumpe no se sabe más qué hacer con eso. Eh, y es también un saber que no es casual, digamos, que si vos te fijás, en general las cosas de las que se predican saberes son esas cosas efectivamente que son inasibles, inclasificables, imposibles de decir, de saber, que son el amor, la enfermedad, la maternidad. Sí, son todas, ¿cómo decirlo? Escenas donde uno queda literalmente sin saber, ¿no? ¿Cómo se sabe cómo evitar la maternidad? ¿Cómo se sabe cómo atravesar una enfermedad? Digamos, son todas cuestiones que podríamos decir producen la división del sujeto, ¿no? En ese punto de no saber, en esa situación embarazosa que es, no se sabe cómo hacer con eso, no se sabe cómo hacer con la sexualidad también, la sexualidad sobre todo, lo que pasa es que lo metía dentro de Eros, pero la sexualidad también. Entonces son lugares donde efectivamente uno está literalmente sin saber y son las cosas de las que más saberes se predican en los discursos corrientes, ¿no? Alguien pone tengo cáncer y ahí le viene la catarata de gente que le dice lo que tiene que hacer con el cáncer. Alguien dice estoy embarazada o voy a ser madre y viene la catarata. Alguien, ¿no? La catarata de saberes para evitar la sexualidad lo mismo y el amor lo mismo. Y debe haber otras, la muerte ni hablar, ¿no? Por supuesto, más bien. Pero es no soportar el agujero que implica eso, que es la irrupción de algo que cambia la vida, que afecta el cuerpo de una manera, afecta el cuerpo, digo, la maternidad afecta al cuerpo, la enfermedad afecta al cuerpo, la muerte, la sexualidad, el amor. Cada vez que aparece el cuerpo, diría yo, en su costado de vacilación y de incertidumbre, se le mete encima, ¿no? Se lo aplana, se lo intenta aplastar con saberes. Y sí, me parece que tiene que ver no con una época, sino con la relación que uno establece con ese no saber radical del otro, podríamos decir en términos generales, ¿no? Que es no se sabe. Y un análisis, por suerte, va produciendo una relación cada vez más amorosa, para decirlo de una manera, porque lo que un análisis produce no es el cinismo de que como nadie sabe qué me importa, es al revés. Es verdad que hay psicoanalistas que producen sujetos cínicos, pero bueno, que es una relación más amorosa con ese agujero del otro. Me parece que es al revés. A mí por lo menos me funcionó así en mi análisis, es relacionarme más amorosamente con esa incertidumbre o con ese no saber del otro. Porque para el neurótico es muy insoportable que el otro no sepa. ¿Hay algún signo de neurosis en el no querer saber? Sí, el no querer saber es el nombre de la represión, diría yo, ¿no? Que es no querer saber que el otro también está agujereado y que yo también estoy agujereado, digo, me parece que se trata de eso. Y cuanto más neurosis,
podríamos decir, no en cantidad, porque no se puede medir, porque además la neurosis, a mí me gusta mucho la neurosis, quiero decir, no estoy patologizando la neurosis, estoy diciendo es el modo neurótico de relacionarse con el saber del otro, respecto del cual el análisis va produciendo una transformación. Uno no deja de ser neurótico, pero lo cierto es que si el análisis no agujerea un poco la neurosis, entonces ¿para qué uno se analizaría? No es que uno se va a analizar para resignarse, uno se va a analizar para que esa neurosis sea menos tortuosa. Y una de las maneras en que es menos tortuosa es relacionarse de otro modo con ese agujero del otro, que es el otro no sabe. Ahí se vuelve menos amenazante la Sí, sensación, ¿no? exacto, totalmente. Se vuelve menos amenazante, se vuelve menos poderoso el otro, porque imagínate si el otro sabe, y además se vuelve mucho más habilitador que el otro no sepa, que es un alivio que el otro no sepa. Me parece que eso se ve en los niños cuando descubren que los padres no saben todo. Es una expresión casi, yo diría, de libertad, que es los padres no saben lo que cuando, ¿no? Cuando los niños aprenden a mentir. Ese es un modo de emanciparse del otro. Lamentablemente hay padres que no pueden leer eso y dicen, tengo un hijo mentiroso, ¿no? En lugar de decir, es un modo de sustraerse de ese poder omnipresente del otro, mentir. Entonces es muy lindo verlo en los niños cuando empiezan a mentir, Tremendo, tremendo. que es un modo de agujerear al otro. Bueno, por suerte pueden mentir, pueden, ¿no? Pueden decir, no, el otro no sabe todo de lo que yo pienso, no sabe todo lo que yo tengo acá, ¿no? Los niños, ¿cómo que mis padres no saben todo lo que yo pienso? La noticia de que nadie sabe nada te deprime o te libera, según cómo la... Bueno, tampoco es nadie sabe nada, es verdad, me parece que es el otro sabe algo, no todo. Me parece que la fórmula es el no todo, que es el modo de, sí, de que el saber del otro está agujereado, el saber mismo está agujereado. Decimos del otro en términos generales, ¿no? Pero el saber está tachado, está agujereado, nadie sabe todo, no existe el saber absoluto. Después, bueno, algunas cosas, está bien, vos a un hijo no le vas a estar contestando todo el tiempo no sé, no sé, no sé, porque también, ¿no? Un niño necesita como agarrarse de ciertas referencias. Pero, pero bueno, no sé, me acordé de la famosa edad de los porqués, ¿no? De los niños, cuando dice, ¿y por qué esto? ¿No? Y que quieren poner a prueba todo el tiempo el saber del otro. Eso es muy simpático, digo, me parece que, y después eso continúa, porque la neurosis en general siempre es infantil, entonces uno no le está dedicando esa pregunta al otro todo el tiempo, ¿por qué no me querés? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En el libro me acordé que hablas de la imposibilidad de educar, de modelar el deseo. ¿Cómo funciona esto? Sí, no sé, me parece que eso es bastante complicado en términos de ciertos discursos que hay actuales, ¿no? En relación a que todo se va a solucionar con la pedagogía, ¿no? Con que aprendamos, nos informemos, entendamos. Y me parece que eso es suponer un sujeto de la voluntad, es suponer, no sé, a mí, yo me acuerdo de esa frase de Freud tan linda que es las pasiones de nada sirven los discursos sublimes. Eh, las pasiones no se educan, no sé, me parece a mí, no se educan. Eso no quiere decir que no tenga que haber educación, pero a mí me parece que es al revés en términos de, Freud dice, ¿no? Que las instituciones, bueno, lo dice Freud primero, después, por supuesto, lo dice Foucault, ¿no? Que las instituciones están para disciplinar, justamente. Es un poco ingenuo suponer que una institución educativa, por más que esté orientada hacia el bien, eso implicaría que no nos está disciplinando. Me parece que las instituciones están para disciplinar y entre todas las cosas que disciplinan, también disciplinan el deseo. Por eso también es un lugar común creer que el psicoanálisis es disciplinador, porque no lo es. Es al revés, el psicoanálisis viene a intentar eh,
emancipar a alguien de esa institucionalización del deseo, de ese disciplinamiento. Freud dice algo muy lindo de la risa, que me parece que también es muy actual en términos de que hoy las causas son todas muy solemnes y hay muy poca risa en las luchas, por más que uno, digo, sin risa me parece que es un poco más complicado todo. Sin risa quiere decir, no es que nos estemos riendo de algo, ni que, digo, la solemnidad como modo de la lucha a mí me parece por momentos, no sé, como una especie de pared con la que uno se choca, ¿no? Pero Freud dice, la risa abre, lo estoy citando de memoria, ¿no? Pero abre esos canales que fueron obturados por la educación, ¿no? La risa es como si fuera ¿cómo se llama lo que le hacen a la gente que tiene tapadas las arterias? Un cateterismo, un stent, exacto. Es como una especie de stent, ¿no? Que entra por ese canal que estaba todo lleno del colesterol de la educación malo y libera aún dentro porque uno, otra vez, la primera pregunta que vos hiciste, dentro del sistema, digamos, ¿no? No es que tenemos que liberarnos y salir no sé, arruinar la vida de la gente. No, es para respecto a uno y respecto a la comunidad que uno habita y respecto a los efectos que uno tiene en la comunidad que uno habita. Es destapar eso que está tan obturado por las instituciones y hoy en día también por los pares, porque hoy los pares muchas veces, sobre todo en la adolescencia, están ocupando lugares de vigilancia sobre los cuerpos de sus pares que a mí a veces me asusta un poco, ¿no? Hay demasiado, vigilancia sobre los cuerpos de los pares, porque la vigilancia de las instituciones yo la espero, es esperable, pero de los pares no. Hubo un pasaje, ¿no? De una vigilancia que por ahí lo daba de la familia o los varones o las instituciones en particular, ahora los propios pares ejercen, Sí, ejercen ese poder también. sí, como la moralización, ¿no? La bajada de línea moral de cómo tiene que ser el erotismo, cómo tienen que ser las relaciones, ahora vienen de los propios pares, además de la de las instituciones. Con esto de la solemnidad que hablabas, ¿cómo cuesta reírse los movimientos de sí mismos por ahí, las corrientes de pensamiento de sí mismas? Me hizo acordar también la frase de Freud a otra de Nietzsche, que dice, yo no voy a creer en un Dios que no sepa bailar, que me parece que Bueno, va un poco en ese sí, sentido. totalmente, Eh, te, quería, totalmente. te quería preguntar con respecto a eso, ¿es la soledad lo otro del amor? No, para nada, no me parece que sea lo otro del amor, la soledad. Porque incluso, no sé, a mí me interesa también, otra vez, habría que ver qué es la soledad. Perdón la cosa, porque me parece que las cosas no tienen No, seguro. una sola vertiente, ¿no? Pero en todo caso, esa afirmación de si la soledad es lo otro del amor, diría taxativamente que no. Porque incluso para mí la forma de habitar el amor es también habitando la soledad con otro. No sé, me parece que hay algo del amor que tiene que ver con compartir una soledad también, o de producir una soledad incluso estando con otro, porque me parece que si no se arma ahí una cosa muy ensimismada, no ensimismada, bueno, sí, porque es como pretender hacer uno de dos, ¿no? Entonces, eso me parece que no tiene que ver El concepto de eso, media eso nos naranja, deja digamos, de una más. complementariedad. Claro, exacto, de una complementariedad de completarse, viste que, ¿no? Que el otro me sume, que el otro me complete. Eso para mí está en las antípodas de lo que fui pudiendo decir del amor en el libro. Eh, no diría que es el amor, pero sí diría que en todo caso lo que yo fui pensando tiene que ver con las antípodas de esos discursos que pretenden hacer de dos uno o que haya armonía y si no hay armonía entonces no hay amor.
hay que dejar esa relación amorosa y pasar a otra hasta lograr la armonía, no sé, me parece que es al revés, que es cómo producir una soledad aún estando con otro, diría yo. Una soledad común, como es es el título del libro de Jorge Alemán, ahora me acabo de acordar, que se llama La soledad común, que parece, ¿no? Parece un oxímoron, pero no lo es, que es cómo el libro de él es sobre otra cosa, no importa, pero es esa tensión entre singularidad, emancipación, estar con otros, pero a su vez preservar la singularidad, soportar la otredad. Y entonces para todo eso también hay que poder habitar la soledad. Viste que se habla desde el sentido común de un concepto de amor incondicional. ¿Es posible el amor incondicional? No, no, me parece que eso es la demanda de amor. La demanda de amor pretende que el otro sea incondicional, pero nadie puede ser incondicional aunque quiera serlo. Ni una madre es incondicional, quiero decir, y eso por suerte podríamos decir, porque ahí donde el otro se presenta incondicional, eh, primero es un modo también de qué relación tiene con sus propias limitaciones, diría, ¿no? Alguien que dice yo soy incondicional, uno lo dice en términos metafóricos, igual yo no lo digo ni siquiera en términos metafóricos, o sea, yo no creo que, para mí no es un halago que alguien me diga que es incondicional. A mí me da un poco de miedo que alguien se presente a sí mismo como incondicional, como decís, ¿no tenés ninguna condición? Yo creo que sí. La condición es, por ejemplo, al que se presenta incondicional, por más que no sea posible eso, ¿no? Pero al que se cree que es incondicional, la condición que tiene es que no se note que no puede ser incondicional, digamos, que hay una imposibilidad estructural, ¿no? ¿Cómo decir? Después uno puede decir, bueno, cada vez uno se planteará si está en condiciones, diría yo, de poner en juego algo para ese otro, pero yo tiendo a, digo, es un poco tiránica, o es un poco, sí, tiránica la posición de quien se cree incondicional, porque además en general los que se dicen incondicionales después siempre te reclaman que vos no estás a la altura de esa incondicionalidad, con lo cual ya no es incondicional. Eh, pero el amor, la demanda de amor, no el amor, la demanda de amor, siempre pretende la incondicionalidad del otro. Yo podría decir, por suerte no la obtiene. La pretende, pero no la obtiene. Por suerte no la obtiene, porque si la obtuviera, se acabaría todo. Hay, hay una protocolización, digamos, de estas cuestiones y una distinción que se hace en el libro entre moral y ética, los discursos moralizadores y la propuesta de una ética desde otro lugar. ¿Querés hablarnos un poquito de esa diferencia? Sí, me parece que, no, yo no me acuerdo ya cómo lo puse en el libro, pero alguna vez me habían preguntado en una entrevista que si había una ética amorosa, y yo se me ocurrió en ese momento decir que la ética amorosa es, por ejemplo, rechazar, eh, o sea, no dejarse tomar por esos moralismos que dicen lo que es y lo que no es el amor. Y por sobre todo dije en ese momento, y creo que lo sigo pensando, que es darle lugar también al odio que implica el amor, porque no hay amor sin odio. Hay odio sin amor, que es un odio desenlazado y loco, bueno, más bien, ¿no? Pero no hay odio sin amor. Entonces, al revés, perdón, no hay amor sin odio. Entonces me parece que alojar ese odio que no tiene que ver con la violencia, justamente, ¿no? No caigamos en eso tan rápido, no decir, hay odio, violencia, no. Hay odios y odios, hay momentos de odio enlazados al amor, justamente, enlazados al amor. Y la ética es para mí lo que resiste a la pedagogización, a la protocolización,
al pretender saber cómo hay que hacer en el amor, en la sexualidad. Me parece que es eso, es una posición bastante molesta, bastante incómoda, bastante inquietante, porque uno no sabe, pero está, como decirlo, más dispuesto a la contingencia. No sé cómo, digamos, no sé cómo se hace para evitar ese lugar, porque si no yo estaría diciendo, ¿no? Diciendo cómo hay que hacer y dando una nueva moral acerca de qué lugar hay que habitar. No sé, ni idea. Sí sé que la moralización, no la moralización, el moralismo, que no es lo mismo, ¿no? El moralismo impide acceder a algo del deseo, porque el deseo se choca con el bien, digamos, no. El deseo es opaco, es oscuro, entonces me parece que también eso, habría que darle lugar a lo oscuro, que a veces se pretende que eso oscuro no nos atraviese. Las fantasías, por ejemplo. Y esa opacidad, eso es parte del sujeto también, ¿no? Yo estudio filosofía acá en la Universidad Litoral y una de las primeras cosas que me impactaron cuando arranqué la facu fue que la Academia de Platón tenía inscrita la frase cuando entrabas, conócete a ti mismo. Sí, Pero me impactó porque no decía honorable academia, conócete a ti mismo, es una interpelación extraña por ahí. Y después me empecé a preguntar por la posibilidad, digamos, de lo que convoca esa frase, por esto de la opacidad del sujeto. ¿Hasta qué punto el psicoanálisis sí. te puede ayudar por ahí a conocerte a vos mismo y hasta qué punto es algo medio imposible? No, a mí me parece que es al revés, que un análisis va para el lado de desconocerse a uno mismo, o en todo caso atraviesa momentos de mucha extrañeza y mucho desconocimiento, porque es al revés, el yo ¿no? que cree que sabe quién es, que cree que sabe qué quiere, que cree que hace lo que quiere, es una función de desconocimiento, ¿no? De esa otra escena, de esa otra realidad psíquica, por decirlo de alguna manera, de esa otra cosa que es el deseo. El yo está para desconocer eso. Entonces me parece que está para desconocer eso y a la vez se presenta como puro conocimiento el yo, ¿no? Yo sé, yo quiero, yo digo, yo pienso, yo hago, yo voy para acá, yo voy para allá. El análisis te confronta de lleno con eso que uno no sabe de uno mismo, ¿no? De golpe uno se escucha diciendo algo, de golpe uno se escucha relatando un sueño que lo inquieta. Bueno, eso es lo que empieza a extrañarnos el sí mismo, que es el yo, que sabe lo que quiere. Entonces me parece que uno cree que sabe quién es, uno cree que se conoce a sí mismo y uno padece de eso que cree de uno mismo. Entonces el análisis va ahí a producir más extrañeza en esos, también en esos saberes que uno cree que porta. Me encantó, me encantó. Última, Desconócete a ti mismo sería. desconócete a ti mismo. Últimas dos para cerrar, si te parece. Sí, lo que Eh, quieras. ¿Recomendás animarse de una a leer a Freud y Lacan o te parece que es necesario algún texto introductorio? Mira, son distintos textos, ¿no? No es lo mismo leer a Freud que a Lacan. A Freud se lo puede leer perfectamente en las conferencias de introducción al psicoanálisis, que son efectivamente eso, ¿no? Conferencias de divulgación del psicoanálisis, con la particularidad hermosa que tiene Freud, que dice en su prólogo que no le va a ahorrar esfuerzos al lector, no es psicoanálisis eh, lavado y pasado por el tamiz del concebir al lector como un estúpido que no puede hacer un esfuerzo. Me parece que Análisis para la, Damis. para darme, la cosa del psicoanálisis, el objeto es una cosa compleja, eh,
y tiene sus dificultades, y hay que soportarlas, digamos, ¿no? Hay que poder leer y soportar esa incomodidad de no entender, etc. Después, por supuesto, hay una cantidad de... Me parece que la mejor entrada para Freud y Lacan, para mí, es Oscar Mazota. En sus lecciones de introducción al psicoanálisis, en Freud, Lacan, una introducción al psicoanálisis. Los textos de Mazota, sí, me parece que van ubicando y precisando ciertas coordenadas de lecturas. Yo no te puedo decir si se puede o no se puede leer a Freud y a Lacan directamente, porque no me acuerdo cómo los leí yo. Quiero decir, puedo ubicar la primera vez que leí un texto de Freud. No te sabría decir si leí a Freud en ese momento. Las lecturas se van construyendo también, digo, ¿no? Por más que uno vuelva a los textos, la lectura no es de una vez y para siempre, uno va, viene, y como dije hace un rato, el propio análisis también va produciendo modos de leer. Entonces, lo que sí entiendo es que si uno está muy inhibido porque le supone todo el saber al otro, entonces no puede leer nada. Para leer hay que suponerle un poco de saber al otro. Si no, no podés leer. ¿Y por qué mantener las paradojas y pensar las paradojas puede significar en algún sentido una emancipación del sentido común y de cómo nos va aprisionando? Y bueno, porque, sí, porque la paradoja es lo que está, digamos, al lado de la doxa. La doxa nos impide pensar, nos impide interrogar, nos impide atravesar contradicciones. Me parece que las paradojas funcionan ahí donde muestran que hay algo imposible porque el sentido común obtura y pretende que ese sentido ya está y es natural y no hay nada más para pensar. Me parece que en eso el que mejor lee ese, ese matiz es Roland Barthes, ¿no? No solo Roland Barthes, pero Roland Barthes es para mí el gran lector de doxas y no solo importa las doxas que él leyó, sino el modo o el procedimiento que puso en juego para leerlas. Que escribiendo el libro se me vino una imagen a la cabeza que me apareció en el medio de la escritura, no la tenía pensada esa figura, porque no tengo muchos recuerdos. Yo veo mucho cine, pero tiendo a olvidarme. No me quedan las escenas así. Algunas sí, pero viste que hay gente que tiene mucho No, recuerdo de diálogos, de escenas. total, total, sí, sí. Yo me acuerdo mucho de escenas de Casablanca porque, bueno, es mi película preferida, la vi muchas veces y hace poco la volví a ver, digo, pero tengo que volver y digo, esto me había olvidado. Pero escribiendo el libro me acordé de una escena que yo creo que sí nos la acordamos muchos, que es la escena de Pulp Fiction donde John Travolta le clava la aguja creo que es de adrenalina, ¿no? No sé, en ¿Sí? el pecho a Mia Farrow para revivirla en esa sobredosis. Ujú. Y entonces no sé cómo me vino esa imagen en el medio de la escritura del libro y dije eso, que Roland Barthes hace eso con las doxas, digamos, ¿no? Le clava esa adrenalina a la doxa y la despierta, la saca el lenguaje de ese lugar insoportable y muerto que es la doxa. El estereotipo que también podría ser una de las figuras de la doxa. Que es, como dice él, el lugar del discurso donde falta el cuerpo, ¿no? Donde está el cuerpo absolutamente eso, muerto. Entonces, esa imagen de clavarle esa dosis de adrenalina al lenguaje y revivirlo y sacarlo del tedio del lugar común me pareció muy bien para pensar ese procedimiento de Roland Barthes. Así que no sé, me parece que cualquier cosa que nos despierte del adormecimiento de la doxa, en el que uno cae, digamos, inevitablemente, uno no vive
no podrías estar despertándote a cada rato. Cada tanto uno necesita dormir un poco. No es que uno está todo el tiempo afuera de eso, ¿no? Otra vez, lo del afuera del mercado, afuera del sistema. Uno a veces está metido totalmente en la doxa y es así, no puede estar todo el tiempo despertándose. Porque además sería una tortura. De vez en cuando. Claro, de vez en cuando vas al patio, exacto. Para que te sea soportable después otra vez la convivencia, ¿no? Sí, exacto. Hay una amiga que se llama Florencia Angeleta, siempre usa la metáfora del patio de atrás, ¿no? Entonces dice el patio de atrás de los feminismos, el patio de atrás, de eso que está justamente, que no está a la vista, que no es lo que se muestra, ¿no? Uno no muestra ese patio de atrás, pero ese patio de atrás está y tiene una relación directa con eso que uno también muestra, digo, quiero decir, está la gente que no quiere saber nada de ese patio de atrás y se muestra impoluta ¿no? y sin agujeros, pero bueno, esas posiciones a la larga se caen, digamos, ¿no? Son pura impostura, me parece. Alexandra, fue un placer de verdad tener. Bueno, muchas gracias. Me gusta mucho una frase que una entrevista es cuando alguien interesado y alguien interesante se sientan a conversar, y es esa la sensación que siempre tenemos cuando participás del debate público y con los textos que te leemos, así que muchas gracias. Bueno, y mucha gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes por el interés, por la lectura y por el trabajo que se tomaron. Gracias. Buenos días. Les mando un beso a todos. Chau, hasta luego. Gran abrazo.